Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Bien usted? Bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a iniciar este tema de hoy, que es un poquito, de pronto un poquito más largo, no sé, vamos a ver cómo me rinde. Vamos a ver el aparato reproductor o el sistema reproductor masculino y femenino. Empecemos entonces con el sistema reproductor masculino. Empezamos con un órgano que se llama testículo. ¿Qué sucede en el testículo? Recuerdan, el testículo es el órgano masculino donde se producen los espermatozoides. Aquí siempre vamos a tener un órgano que está cubierto por una estructura que se llama la túnica albuginea. Esa túnica albuginea es de tejido conectivo, denso y irregular, bastante gruesa. Y debajo de esa túnica albuginea vamos a encontrar una serie de túbulos o un túbulo que está cortado en varios y se van a llamar conductos seminíferos. Estos conductos seminíferos van a quedar cortados en diferentes formas, o transversales o longitudinales, unos más pequeños, unos más gruesos, unos más largos, pero en todo caso cualquiera de estos que se le indique como estructura se va a llamar conducto seminífero. Entonces, ese conducto seminífero, alrededor de él, está envuelto en una lámina que se llama la lámina propia. Y a partir de él vamos a encontrar todas las células del conducto seminífero que son quarks. Recuerden que en estas células, en las células donde donde se empiezan a formar los espermatozoides, son las células espermatógenas, un epitelio que vamos a encontrar. Ese epitelio va a empezar desde la primera célula, que es la más inmadura, que es la ovogonia, y luego de esa célula vamos a encontrar el espermatocito primario, y luego del espermatocito primario vamos a encontrar espermátides, que tienen varias formas de espermátides, espermátide 1, 2, 3, y luego después de esa espermátides, cuando ya se produce la espermiogénesis, que es el paso de espermátides a espermatozoide, donde ya se pierde el citoplasma, empieza a aparecer el flagelo. Es allí donde ya se va a empezar a formar los espermatozoides que van hasta la luz de este conducto seminífero. Además de esas células que forman el epitelio de este conducto, vamos a encontrar unas células que les sirven, que tienen muchas funciones. Si no mal recuerdo, tenemos alrededor de 12 funciones, que es la célula de Sertoli. Esa célula de Sertoli está ubicada también desde la base, donde están las ovogonias, su citoplasma, su cuerpo, está desde la base, y emite como unas prolongaciones que se unen entre varias células de Sertoli y forman como una barrera que protege a estas células, la barrera hematotesticular. Entonces, como estructura aquí, ¿qué puedo ver? El túbulo, el conducto seminífero, la túnica albuginea, como órgano el testículo, la lámina propia, que es esta línea de tejido conectivo que va alrededor de cada conducto seminífero. Y aquí hay un tejido conectivo laxo que está entre cada uno de estos túbulos seminíferos, que tiene vasos sanguíneos, capilares, vénulas, arteriolas. Y además de eso, aquí en este tejido conectivo se encuentra una célula muy importante, que es la célula que ustedes vieron por teoría, que es la célula de Leydig. Esa célula de Leydig es aquella célula que produce testosterona. Entonces, no la vamos a reconocer como tal hoy aquí, pero para que sepan que justo aquí en este tejido conectivo que está por fuera de los conductos seminíferos es donde está la célula de Leydig. Aquí está la túnica albuginea, otros conductos, otro corte diferente al que les mostré. Aquí se ven los túbulos seminíferos.
la luz del conducto seminífero. Entonces, si el indicador está allí y dicen estructura, conducto seminífero. Cualquiera de estos que le señalen, sea este pequeño, sea en corte longitudinal, transversal, pero igual son conductos seminíferos. Aquí se ve mucho más ampliado. Aquí estaría la túnica albuginea. Toda esta es la pared de las células del tubo del conducto seminífero, y aquí está la luz, aquí hasta donde van los espermatozoides. Cuando ya están formados, se van a esta parte, a esta zona de aquí, para luego ir y viajar por y llegar hasta el epidídimo. Entonces, aquí tenemos otro corte de testículo. Todo esto son conductos seminíferos. Vamos haciéndonos una idea y grabando cómo es el testículo. Conductos seminíferos, este es el tejido conectivo, este sería la lámina propia, esta que está aquí alrededor, por debajo, donde está la primera celulita, que es la ovonia. Y todo esto tejido conectivo, que es donde se ubican los fibroblastos, plasmocitos, macrófagos, vasos capilares y además la célula de Leydig. Lo mismo. Aquí tenemos ya más ampliado esto. Un conducto seminífero. Mira, aquí se ve mejor la lámina propia de cada uno de estos conductos seminíferos. Aquí se ven ya los núcleos de las células que forman a este conducto seminífero, todas las etapas de la célula, llegando desde la ovonia hasta el espermatozoide. Vamos a seguir. Este es el túbulo. Aquí tendríamos un conducto seminífero, esta es la luz. Aquí ya se ven prácticamente formándose los espermatozoides. Estas son las diferentes etapas. Aquí tendríamos el tejido conectivo, donde se ubica la célula de Leydig. Aquí tendríamos espermatocitos primarios. Ahorita los ampliamos en mayor proporción. Busquemos uno a ver dónde encontremos. Aquí tendríamos, primero que todo, las células. Perdón, yo le estaba diciendo Bogonia, yo estaba situándome en el lugar. Aquí tendríamos las primeras células, que son las que están pegadas a la lámina propia, las que encontramos de primerito y que no tienen sino un núcleo que se le ve muy poco citoplasma. Estas que están pegadas a la lámina propia son las espermatogonias, las primeritas células, las más inmaduras. Luego de esa espermatogonia sigue el espermatocito primario, que es este que está aquí. ¿Qué características tiene el espermatocito primario? El espermatocito primario tiene un núcleo bastante grande y cuya cromatina está en forma de puntos, o sea, se ve como en forma de grumos, y tiene un halo de citoplasma. Ese sería el espermatocito primario. Luego seguiría el espermatocito secundario antes de llegar a la espermátide, pero el paso de espermatocito primario de espermatocito secundario a espermátide es muy rápido, por lo tanto casi nunca encontramos como mucho los espermatocitos secundarios. Entonces, la mayoría de los que vemos son espermatocitos primarios. Luego vienen las espermátides, que son todas estas que encontramos acá, que ya tienen, a veces se ven redondeadas, a veces se ven ovaladas, siempre están en grupos hacia la luz del túbulo, y cuando ya están ovaladas, ya van buscando la forma de un espermatozoide, empiezan a la espermiogénesis, empiezan a descartar citoplasma, empieza a salir el flagelo y forma lo que se llama el espermatozoide. Aquí estoy viendo una célula, ahorita las muestro acá, espera a ver. Vamos a buscar este.
ver aquí a ver si se encuentran mejor. Aquí está la lámina propia. Esta que está aquí, este es el tejido conectivo que está por fuera, donde está la célula de Leydig. Estos son espermatocitos primarios, miren lo que les decía, tiene un núcleo, una cromatina punteada y tiene un halo de citoplasma, que es este que se ve aquí más moradito. Estos son las espermatogonias, estas que están aquí pegaditas a la membrana, es que casi no se les ve citoplasma, prácticamente el núcleo, estas que están acá. Estas son espermátides, ya hacia arriba tienen poco citoplasma, pero sí se les observa espermátides que están por lo regular en grupitos ya hacia la luz. Estas son espermátides. Estos ya son espermatozoides, fíjense que ya tienen una cabeza alargada, ya se les ve algo de flagelo, por ejemplo, a este. Entonces estos son ya espermatozoides. Vamos. Vamos a ver si aumento este que veo, es lo mismo. Estoy buscando una célula de Sertoli. Estos que están aquí, estos son espermátides, miren lo que les decía, son grupitos de células. Se les ve un citoplasma bastante compacta la cromatina y alrededor algo del citoplasma. Aquí tenemos espermatocitos primarios, todos estos que están aquí. Y aquí tendríamos espermatogonias, son toda esta hilera que están aquí, que casi no le veo citoplasma, que son células más pequeñas, tienen un núcleo más pequeño, todas estas son espermatogonias, espermatocitos primarios, estas son espermátides, estos son espermatozoides. Estoy buscando una célula de Sertoli y no la encuentro. Esta es una célula de Sertoli, pero no se ve como tan bien. Vemos otro poquito. Espermatocitos primarios, espermátides. Aquí es tejido conectivo. Espermatocitos primarios, este que está aquí, espermatogonias. Pero no veo unas. Esto es una célula de Sertoli. Aquí hay otra célula de Sertoli. ¿Qué características tienen las células de Sertoli? Tratan de estar siempre entre donde están las espermatogonias, su núcleo y su citoplasma y su núcleo y su nucleolo. Entonces, esto que estamos viendo aquí es el núcleo, es un núcleo que tiene una cromatina bastante laxa, casi no se ve coloreado por dentro, y un punto, un nucleolo que sobresale. El citoplasma no lo vemos acá, pero esto es otra célula de Sertoli, esta que está aquí. Vamos a ver si la podemos ampliar. Ya no me deja más. Esto es una célula de Sertoli, esto es otra célula de Sertoli. Aquí estaría otra. Aquí estaría una, bien pálida, pero ahí está. Bueno, vamos a ver si aquí hay. Vamos a ampliar esto. Aquí estaría una célula de Sertoli, mírenla aquí. Lo que les decía, este es el núcleo, el nucleolo, y estos citoplasma que casi no se colorea muy bien aquí. Este es el núcleo, el nucleolo. Esta es una célula de Sertoli. Esta es una espermatogonia, espermatocitos primarios, todos estos que están aquí. Espermatocitos primarios, estos son ya espermátides. Estas son espermátides, estas que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas son espermátides y estos larguitos ya, mírenlos aquí, ya son espermatozoides, como estos dos que están acá. Entonces aquí tenemos espermatogonias, espermatocitos primarios.
Ahora, no siempre, a veces el corte, cuando uno hace estos cortes de estos tejidos, arrastra y puede que uno de estos espermatocitos primarios lo encuentre aquí pegado aquí, donde están ubicados las espermatogonias. ¿Pero por qué? Porque se arrastró con la cuchilla hasta acá y lo voy a encontrar acá. Lo único que tengo que observar son las características. Mira el núcleo de esta célula. El núcleo de esta célula, mire que es un núcleo que es como si estuviera punteado la cromatina, y tiene un citoplasma y es la célula más grande del túbulo. Miren que la que estoy viendo es la célula más grande del túbulo. Todas estas que están aquí. Entonces esos son espermatocitos primarios. Por lo regular tratan de estar ubicados siempre después de la espermatogonia, porque son en la célula que sigue, luego seguiría el espermatocito secundario, y luego seguirían las espermátides, que son todas estas, y luego los espermatozoides. Pero cuando uno hace el corte, puedan que se arrastren, se desordenan, y por eso a veces no los vemos donde deben estar ubicados. Esta es una célula de Sertoli, mírenla aquí. Esta es otra. Aquí hay otra. Aquí estaría otra. Aquí estaría otra. Y estos son espermatozoides, estos que están aquí. Bueno, aquí tendríamos otro corte de otro testículo, donde aquí tendríamos la espermatogonia, son estas que están aquí pegaditas, aquí es espermatogonia. Aquí tendríamos los espermatocitos primarios, miren la cromatina del núcleo cómo se le ve, es una célula más grande, la más grande del túbulo. Aquí tendríamos espermátides, aquí sí se ven bien bonitas las espermátides. Las espermátides son de 3 tipos, dependiendo desde la más tipo 1, que sería la más redondeada, hasta llegar casi a la forma de ovalada, buscando la forma del espermatozoide. Entonces, todos estos ya son espermatozoides que van hacia la luz. Aquí están los flagelos. Estas líneas rosadas que veo aquí son los flagelos de esos espermatozoides. Aquí hay una célula de Sertoli, miren aquí. Aquí está otra célula de Sertoli, un espermatocito primario, sería esto que está aquí, o este otro que está acá. Aquí tendríamos espermatocitos primarios. Esto es espermatogonias, espermátides, todas estas que están aquí. Y estos son espermatozoides. Aquí tenemos el espermatocito primario, la espermatogonia, una célula de Sertoli, unas espermátides, ya se ven aquí mucho más ampliadas, y estos son espermatozoides. Bueno, ese era lo de testículo. ¿Hay alguna duda en las células? Para pasar a epidídimo, que sería el otro órgano del túbulo del aparato reproductor masculino. Vamos al epidídimo, pues. Este es el conducto del epidídimo. Se ve aquí varios túbulos. El conducto del epidídimo es un túbulo muy contorneado donde se va a encontrar siempre cortado en forma transversal en diferentes segmentos de ese túbulo del epidídimo. ¿Qué pasa en el epidídimo? Los espermatozoides que se producen en el testículo van a este órgano que se llama epidídimo, y allí se concentra un poco el líquido seminal. A veces parece que maduran un poco más de lo que llegaron del testículo, y allí quedan almacenados hasta cuando se produce la eyaculación. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando una persona no tiene, un hombre, no tiene espermatozoides en el eyaculado? Porque una cosa es que puede tener eyaculado, otra cosa es que no tiene espermatozoides. Si no tiene espermatozoides, puede ser, primero, porque tiene alguna obstrucción desde el epidídimo hasta el conducto eyaculador. O segundo, sería una
una zoospermia obstructiva. Y otro puede ser que en el órgano que acabamos de ver no se esté produciendo espermatozoides. Entonces, son dos cosas, son dos azoospermias diferentes. Entonces, cuando eso sucede, que en un espermograma, un análisis de espermograma, que se lo deben realizar todos los jóvenes, empezando por rutina, por saber cómo estoy yo. Así como uno se hace un examen de hemograma a ver cómo estoy, sin tener nada, así lo mismo. Yo me voy a hacer un espermograma a ver cómo estoy yo en mi aparato reproductor. Y así las cosas, si hay algún problema, pues se soluciona con tiempo y no esperar que ya estoy casado, que ya tengo tantos años y ya es cuando voy a buscar a ver cómo estoy yo. Entonces, esto sería como un consejo que les doy. Yo que trabajo en esta parte de fertilidad y uno ve tantas personas desesperadas que llegan ya con edad a buscar un hijo. Igual las mujeres también, como ahorita vamos a hablar después. Entonces, ¿qué pasa cuando en un eyaculado no hay espermatozoide? Ahora, puede ser que también que sea una eyaculación retrógrada, que en vez de seguir al conducto eyaculador se va hacia la vejiga. Los espermatozoides con el eyaculado. Entonces, esa ya es otra cosa. Entonces, fíjense que hay tantas cosas por las cuales uno debe consultar. Primero, hacerme un espermograma que no cuesta mucho, ni tanto en dinero, ni tanto en esfuerzo. Así que sería mi consejo. Entonces, cuando una persona no tiene eyaculados, no tiene espermatozoide en el eyaculado, ¿qué se hace entonces con estas personas? Primero, tiene que ir a un andrólogo, una persona, un urólogo que sepa de andrología, o un andrólogo que tiene ya especialidades ya como andrólogos. Entonces, lo más seguro es que va a empezar a ver si la eyaculación si la zoospermia es obstructiva o es porque no se producen espermatozoides en el testículo. Entonces, para eso le va a mandar una serie de exámenes y entre los exámenes que le va a mandar, seguro que le va a mandar una biopsia de testículo. O puede empezar, como siempre lo hacemos allá, por una punción. Se hace una punción con una agujita aquí que la hace el urólogo, no la hacemos nosotros, ni la hace el ginecólogo. Entonces, empieza y se va con una agujita aquí a puncionar a uno de estos túbulos del conducto del epidídimo. Entonces hace una punción del epidídimo y allí saca muestra, un poquito de muestra, y sabemos si hay espermatozoides o no en el epidídimo. Eso lo pasan al laboratorio y el laboratorio pues buscamos a ver si en eso que nos pasaron hay espermatozoides o no. Entonces, si no hay espermatozoides aquí, quiere decir que nos vamos más atrás. Nos vamos al testículo. ¿Y qué hace en el testículo? Simplemente hace una pequeña incisión y toma una pequeña porción, lo que se llama una biopsia testicular. Entonces, ese pedacito de testículo lo pasan al laboratorio, se busca en el laboratorio, se estiran los túbulos seminíferos, los conductos seminíferos que están allí, se cortan, se despliegan y se busca a ver si dentro de ellos hay espermatozoides. Si no hay espermatozoide, pues nada que hacer. Nada que hacer. Pero si hay uno u otro espermatozoide, se puede trabajar con esa muestra, hacerle la técnica del ICSI, o sea, inyectar un espermatozoide a cada ovocito de la pareja, a cada óvulo, y mirar al día siguiente a ver si hubo fecundación, luego que haya embriones, y luego hacer una transferencia al útero de la señora para a ver si hay embarazo en 14 días. Entonces, eso es más o menos la secuencia. Ahora, en caso de que sea una eyaculación retrógrada, pues ya, ¿qué va a hacer allí? Simplemente lo va a mandar a que se alcalinice la orina, porque recuerden que la orina es ácida y el pH del eyaculado está alrededor de 7.2 hasta 8.
o sea que es un poco más alcalino y no tan ácido como la orina. Entonces, para evitar que los espermatozoides mueran cuando hay el estímulo del eyaculado, en vez de ir hacia afuera, se devuelve hacia la vejiga, ¿qué pasa? Que entonces hay que alcalinizar un poco al señor para que su orina cambie de acidez a un poco alcalino, más o menos el del eyaculado. Y el señor lo que hace es que hace una masturbación y luego orina enseguida. Esa orina inmediatamente se pasa al laboratorio y allí se buscan los espermatozoides, se lavan, se centrifugan, se lavan y con esa muestra se puede trabajar. Con esa muestra se pueden hacer embriones, se pueden fecundar los óvulos, hacer una inseminación, inclusive si es de cantidad suficiente para hacer una inseminación y no tener que llegar a un in vitro. Entonces, por eso les digo, hacerse un espermograma. Bueno, entonces sigamos con esto. Este es el epidídimo. Aquí tendríamos, ya esto lo vimos inclusive cuando vimos tejido epitelial pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Creo que recuerdan. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí, alrededor de esto, todo esto es una membrana que tenemos aquí, todo esto aquí, todo este es tejido conectivo que envuelve a cada uno de estos túbulos al conducto del epidídimo y además de eso tiene algunas fibras musculares lisas que le ayudan a la contracción cuando ocurre la eyaculación para que sea expulsado el contenido que está aquí. Entonces, además de tejido conectivo que está aquí alrededor, vamos a encontrar algunas fibras musculares lisas también. Y aquí sí hay tejido conectivo donde hay cantidades de células de fibroblastos, macrófagos, todas las células que ustedes saben ya que encontramos en el tejido conectivo. Entonces, miren aquí la célula, miren el epitelio. Aquí se ve muy bien el epitelio. Estas son las fibras musculares lisas y tejido conectivo. Los núcleos situados a diferente nivel, dando la impresión de ser varias capas de células cuando es una, por eso se llama pseudoestratificado. Y sus células, miren que son altas, son cilíndricas. Y aquí arriba estaría una estructura que se llama estereocilios. ¿Y que hay aquí adentro? Aquí se almacenan los espermatozoides que ya estábamos hablando ahorita. Este es otro corte de otro epidídimo, otra coloración, se ve un poco diferente. Todo esto es la lámina que cubre la membrana basal y todo el tejido que cubre las fibras musculares lisas que cubren a este conducto del epidídimo. Aquí estarían los estereocilios, que la verdad no se ve muy bien aquí. Aquí estaría el cúmulo de espermatozoides y las células, los núcleos de las células cilíndricas a diferente nivel. Aquí sí se ven muy bien los estereocilios, mírenlo aquí. Todo esto son los estereocilios. Estereocilios, la luz del conducto del epidídimo. Este señor como que era azospérmico porque no le veo ningún espermatozoide de aquí. Para nada, miren que no hay ningún espermatozoide. Aquí es lo mismo que habíamos mostrado al principio, estos son los estereocilios, estos son los espermatozoides como estructura pues conductillos del epidídimo, como órgano es el epidídimo. Y entramos al sistema reproductor femenino. Esta placa nunca la vemos en el laboratorio. Esta placa la veíamos al inicio cuando yo entré a trabajar a la universidad. Pero como allá antes se les entregaban las colecciones de placas, cuando iban a entregarla a final de semestre, a veces era terrible lo que se veía. Las placas las entregaban partidas, se le perdieron, se las robaron, en fin, suspendimos eso y como
a ustedes no les ha tocado, nosotros después cambiamos eso y simplemente la Sandrita, la niña del laboratorio, lo que hace es que le va entregando cada grupito de placas que vamos a utilizar en cada práctica, se le entrega y ustedes la devuelven al final con el microscopio. Entonces ya no se llevaban las placas, las láminas a la casa. Pero en ese tiempo, muchas placas de estas de ovario se acabaron, las partieron, se perdieron. En todo caso, nos quedaron como unas 4 o 5 placas allá que no alcanzan para darle a todos, por lo tanto ya el ovario no se está viendo allá. Pero se los voy a mostrar aquí como para que ustedes más o menos se hagan una idea. Esto sería un ovario. Hay un tejido que envuelve el ovario, que es un epitelio cúbico simple. Vamos a ver si lo podemos ampliar. Este que vemos aquí sería el epitelio. Todo esto es un epitelio cúbico simple. Inclusive es un ejemplo para ver un epitelio cúbico simple, una capa de células cúbicas. Luego viene una capa de tejido conectivo laxo, por aquí, donde la llaman a veces albuginia o falsa albuginia. Parece que fuera una albuginia por debajo de ese epitelio cúbico simple. Y luego vamos a ver que el ovario tiene una corteza, que es esta zona externa donde se ubican todos los folículos. Todos estos folículos que están aquí, unos más grandes, unos más chiquitos, ya vamos a ver cómo se llaman, ya ustedes saben por teoría, pero... Y esto, parte central, que es donde están los grandes vasos sanguíneos, toda esta zona, aquí no hay folículos en esta zona central, es la médula, digámoslo así, la médula del ovario. Esta es la corteza y esta es la médula. En la corteza es donde se ubican todos los folículos, empezando ¿desde cuál? Desde el folículo primordial. ¿Qué es un folículo primordial? Aquel que tiene la célula, un ovocito, y alrededor tiene una capa de células plana, una sola capita de células planas. Luego viene un folículo primario. Cuando esas células planas que están alrededor de ese ovocito se vuelven cúbicas. Y así podríamos tener ovocitos primarios unilaminar y plurilaminar. Quiere decir, una sola capa de células unilaminar, varias capas de células cúbicas, sería el multilaminar. Y luego de ese folículo primario, también va habiendo cambio en el ovocito, de ese cambio de folículo primario de primordial a primario, después de primario seguiría un epitelio, un folículo antral, o vamos a llamarlo más bien un secundario primero. Entonces ese secundario primero ya va a tener muchas capas de células, y además de tener muchas capas de células empiezan a verse algunas cavidades de líquidos. O sea, estas células foliculares que estaban alrededor de esta célula que es el ovocito empiezan a formar unas pequeñas cavidades, empiezan a secretar líquido y se empiezan a formar estos pequeños antros. Luego ese antro, esas células, ese líquido se reúne en una sola cavidad, no tan grande, y se va a llamar un folículo antral, sería este. Luego ese folículo, esa cavidad, siguen secretando líquido folicular, y ese líquido lo vamos a ver que ese antro se va ampliando cada vez más y forma lo que se llama un folículo maduro o folículo de Graf. Ese folículo maduro de Graf, vamos a tener que está la célula, está el ovocito, rodeado de unas células de la granulosa aquí, y unido a la pared del folículo por un cúmulus ófuro, este que está aquí. Este pedacito de células quedan unidos, hace que este ovocito quede como flotando en este líquido folicular y quede unido a la pared por este grupito de células que están aquí. Esto ya estaría listo casi para la ovulación. Cuando esto ocurre, este folículo se acerca a la pared del ovario, y cuando tenemos la influencia, los picos de las hormonas del LH, que produce la hipófisis, que me dice que ya
el folículo está listo para la ovulación. ¿Qué pasa? Que presiona tanto esta pared aquí que se rompe la pared del ovario, se rompe la pared del folículo, y ¿qué es lo que me va a salir? El líquido folicular arrastrando a este ovocito con las células que tiene alrededor, con las células foliculares que tiene alrededor. Entonces, esto me va a quedar dentro del ovario, lo que va a salir es esto, y el líquido folicular. Entonces, esta celulita es la que la trompa, a través de las fimbrias, capta, lo toma y lo lleva a la trompa, y ya saben que en la trompa es donde se produce la fecundación de un espermatozoide que ya viene viajando desde la vagina, atraviesa el útero y va a la trompa. Se produce la fecundación, allí empiezan a formarse el embrión, y cuando ya ese embrión más o menos está en forma de blastocisto, cae nuevamente a la cavidad uterina y allí empieza a ocurrir la implantación. Entonces es más o menos la secuencia que tiene esto. Pero como les digo, no tenemos placas de ovarios allá, y esto sería lo que vemos más o menos en un ovario. Aquí tendríamos la pared del ovario. Aquí tendríamos otra placa igual, que no se entiende mucho porque está muy pequeñita. Esto es más o menos el esquema, que ya esto me imagino que ya lo vieron en teoría. Este es un folículo primordial en una sola capa de células planas, un folículo primario, una sola capa de células cúbicas, un folículo primario multilaminar, miren que hay varias capas de células cúbicas, un folículo secundario, miren que empiezan a formar las células foliculares que están alrededor de este ovocito, empieza a secretar líquido folicular, y luego forma un folículo, aquí de pronto yo les dije un folículo antral, que es este que está acá, donde este antro cada vez se va formando cada vez más líquido, mírenlo aquí, sería este que está aquí, y mira aquí cómo se va hacia la pared, lo que les decía ahorita, hace presión cuando hay aumento de la LH y ocurre la ovulación. Y sale el ovocito con todas esas células de la corona radiada, o sea, todas estas células que estaban alrededor de él, esas células foliculares, que aquí se va a llamar ya corona radiada. Lo mismo, este es un ovario, aquí se ve parte de la corteza y aquí se ve la médula. Miren que acá no se ven folículos. Esto es la médula del ovario y esta es la corteza del ovario. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy viendo folículos aquí, folículos aquí, folículos acá. O sea que esto sería la corteza y este sería la médula. Lo mismo que aquí. Todo esto es el epitelio cúbico simple que está por fuera. Aquí están folículos primordiales. Miren, una sola capita de células planas. Cantidad de folículos primordiales. Ya inclusive por ecografía, cuando le hacen la ecografía a las señoras que van a iniciar un tratamiento, una persona, un ginecólogo de experiencia, le mira qué reserva ovárica más o menos tiene y puede ver, hacer un conteo más o menos aproximado de estos folículos. Esto también es lo mismo. Aquí tendríamos otro, este es el ovario, otro pedazo del ovario, folículos primordiales, folículos primarios, un folículo maduro. Es lo mismo, en la médula, de este lado estaría la médula y de este lado estaría la corteza. Estaría la corteza, toda esta zona, y aquí estaría la médula. Este es lo mismo, más ampliado. Lo mismo. Aquí tenemos la misma cosa. Este sería la médula. La médula y corteza a la derecha. Esta es la médula y esta es la corteza. Y llegamos al útero cuerpo. Trompa no vamos a ver acá. Vamos a ver directamente útero cuerpo, útero cuello. Entonces, ¿qué vamos a ver en el útero cuerpo? Recuerden que el útero cuerpo es donde llega ese óvulo, ese
ese embrión, digámoslo así, que ya el recorrido que le hice un poco, que llega a la trompa, hace la fecundación, se transforma en una célula, ya él madura después de la fecundación. Después de 5 días, él debe estar transformado ya en una célula que se llama blastocisto. El blastocisto está rodeado de un trofo ectodermo, tiene una masa celular interna, que es la que va a dar origen al embrión, y un trofo ectodermo por fuera, una capa por fuera, debajo de la zona pelúcida, que es lo que va a dar origen, aparte va a contribuir a la placenta, en la que se va a implantar, va a formar parte de la placenta. Entonces, ese blastocisto con un útero que ya ha sido preparado, si hacemos un ciclo natural en un embarazo normal, pues esto es, apenas ocurre la ovulación y ocurre la fecundación y el óvulo viaja y todas esas cosas y hay fecundación, pues el útero se va preparando y todas estas glándulas se van preparando para producir todas esas hormonas que va a sostener ese embarazo mientras tanto. Entonces, aquí tendríamos 2 capas. El útero tiene 2 capas. Una capa que sería el endometrio, es toda esta zona desde aquí hasta aquí, y una capa que sería el miometrio, toda esta zona que está acá, que es de tejido muscular liso, cortado en diferentes orientaciones. Tenemos fibras musculares lisas en todas las orientaciones, oblicua, longitudinales, circular. En todo caso, por eso no alcanzamos a ver exactamente cómo se ve, porque están entremezcladas los diferentes cortes. Pero todo esto corresponde al miometrio, esto es lo que se contrae en cada menstruación, esto es lo que se contrae por la oxitocina, cuando hay trabajo de parto, etcétera, etcétera. En todo caso, esto sería el endometrio. Entonces, ¿qué tenemos acá en la luz del endometrio? Tenemos un epitelio. ¿Y un epitelio de qué tipo? Un epitelio cilíndrico simple ciliado. Las células aquí de este epitelio es un epitelio cilíndrico porque sus núcleos son característicos. Vamos a ver si aquí alcanzamos a verlo. Vamos a ver, vamos a ampliar un poquito. Miren aquí. Aquí se ven los núcleos perpendiculares a la lámina basal, así larguitos. Pero miren que la célula no es muy alta. El núcleo ocupa toda la altura de la célula, de este epitelio cilíndrico. Entonces, este es un epitelio característico del útero cuerpo. Y les digo esto porque ahorita que veamos útero cuello, también tiene un epitelio cilíndrico ciliado, pero este epitelio cilíndrico es bastante alto. Se nota los núcleos acá abajo y citoplasma arriba. Aquí no, es un epitelio cilíndrico, pero su núcleo ocupa toda la altura de la célula, como quien dice. Es un epitelio cilíndrico bastante bajo, ciliado. ¿Qué le ocurre a ese epitelio cilíndrico? Invagina, entra hacia el estroma endometrial, que es todo este tejido conectivo laxo que está aquí, muy celular, todo esto que está acá, lo que llaman el corion. Invagina y forma estas estructuras que están aquí. Aquí el corte la tomó apenas formándose, invaginando. El corte la tomó aquí como si no estuviera conectada al exterior y sí está. Aquí la tomó bien. Se ve cuando invagina, cuando entra. Y forma la glándula que llega hasta abajo. Así como esta. Normalmente debería, mira que esta llega hasta acá. Pero no salió el pedacito de aquí donde comunica con el exterior, con el epitelio. Pero así son las glándulas. Son glándulas longitudinales. Pero hay diferentes cortes que lo toma, que al hacer el corte en la plaquita lo va a tomar en diferentes formas y por eso no se ven todas así. Entonces, cualquiera de estas que le señale, diga la estructura, cualquiera de ellas, diga la estructura, ¿qué vamos a decir? Glándulas uterinas, todas estas, o glándulas endometriales si no se encuentran, si no se acuerdan en el momento. Glándulas uterinas o glándulas endometriales. Cualquiera de estas que le estén señalando. Glándulas uterinas o glándulas endometriales. ¿Qué hay alrededor? Toda esta zona corresponde al corion interglandular, o sea,
el tejido que está entre una glándula y otro, que es de tejido conectivo laxo. Todo esto aquí es tejido conectivo laxo, muy celular, bastante celular. Miren que la cantidad de células que hay. Y luego, aquí, miren que ya se ven las fibras musculares lisas, de aquí hacia acá, encontramos una estructura que se llama el miometrio. Entonces, todas estas son fibras musculares lisas en diferentes cortes, cortes longitudinales, cortes transversales, pero en todo caso, como estructura es el miometrio y como tejido muscular liso. Entonces, ¿qué preguntamos aquí? Supongamos que el indicador está aquí en el borde de revestimiento de la luz, esto. Y les digo, diga el tejido epitelial cilíndrico simple ciliado. Diga la estructura, pues estoy señalando, es esto. Diga la estructura, es el endometrio como estructura. Y diga el órgano, útero, cuerpo. Mírenlo acá arriba. Como quieran llamarlo, pero lo importante es que digan que es útero, cuerpo o cuerpo del útero, como ustedes quieran. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a entrar a útero, cuello. Entonces, a veces ponen útero, pero útero no es. O es cuello o es cuerpo. Tienen que definir. Entonces, útero, cuerpo o útero, cuello. Entonces, mírenlo aquí, este es el endometrio, este es el miometrio, las glándulas endometriales o glándulas uterinas, el epitelio cilíndrico simple ciliado, el endometrio y el miometrio. Ahora, cuando ocurre la menstruación, si no hay ovulación, ya no hay ovulación, de todos modos, cuando ocurre cuando llega después de la menstruación, que se empieza a formar nuevamente el ciclo ovárico, ¿qué pasa? Que es cuando se empieza a preparar todo este endometrio, se va preparando por si de pronto llega ocurre la ovulación y ocurre una fertilización, una fecundación. Y si ocurre la fecundación, todo este epitelio se ha ido preparando, las glándulas están tortuosas, los vasos sanguíneos se llenan de sangre para ese futuro embrión que se va a implantar aquí, que ellos se preparan, esta casa se prepara todos los meses. Entonces, todos los meses, por eso, cuando no hay fecundación, cuando no hay implantación, cuando no hay embarazo, ¿qué sucede? Que todo esto, sus vasos sanguíneos se rompen. Como se rompen los vasos sanguíneos, empieza el sangrado y es cuando ocurre la menstruación. ¿Qué es lo que sale en esa menstruación? Más o menos esto, 2/3 del endometrio. Más o menos 2/3 del endometrio salen en la menstruación, las glándulas y los vasos sanguíneos ya preparados. ¿Qué me va a quedar? Toda esta zona que está aquí, esto que está acá. Entonces tendríamos una capa funcional que sería todos estos 2/3 de arriba. Mira, de aquí más o menos, de aquí hasta aquí. Toda esta capa funcional sería la capa que se descama en cada menstruación. Y esta capa basal que está acá, toda esta capa basal que está adosada, pegada al miometrio, esa no se descama, esa queda. ¿Por qué? Porque de allí es donde nuevamente se van a reconstruir todos los 2/3 anteriores del endometrio. Entonces, desde aquí se empieza a regenerar el epitelio, todo lo que es esta zona se empieza a regenerar y ellas son las responsables de esa regeneración, ese tercio basal que queda aquí, estas glándulas basales que quedan acá. Aquí tendríamos, este es el epitelio, miren lo que les decía, los núcleos son células cilíndricas bajas. Esto es un epitelio cilíndrico simple ciliado. Y miren las glándulas, aquí imaginen, forma la glándula uterina o la glándula endometrial. Todo este estroma es muy celular en el útero cuerpo. Aquí tendríamos, se ve parte de lo que es el endometrio aquí arriba, y aquí tendríamos toda esta zona corresponde a miometrio.
fibras musculares lisas, y aquí está la unión entre el endometrio y el miometrio. Aquí tendríamos parte de lo que es el miometrio, fibras musculares, todos los sentidos. Aquí tendríamos otra fase diferente cuando el endometrio está preparado. Ya está listo, inclusive en la fase cuando ya tenemos, cuando se produce la hormona, la progesterona en el cuerpo lúteo. Entonces ya está preparado todo esto para recibir a ese futuro embrión. Aquí se ve parte del miometrio y todos estos vasos sanguíneos que están aquí, todas estas zonas, glándulas tortuosas, son las que se descaman, excepto los de la capa basal. Aquí ya ocurrió, miren, la fase menstrual, miren cómo se rompieron todos esos vasos sanguíneos. Se destruye completamente todos estos 2/3 superiores y me queda solo la lámina basal, la capa basal. Vamos al útero cuello. El útero cuello tiene dos tipos de epitelio. ¿Por qué será? Porque el útero cuello comunica a lo que es el útero cuerpo con la vagina. La vagina, recuerda cuando vimos epitelios estratificados, planos, no queratinizados. Dijimos que aquellos epitelios que permanecían húmedos, como son la lengua, la piel, la lengua y la lengua, el esófago y la vagina, y que necesitan una buena protección, como es la vagina, como es la lengua, como es el esófago. Esos órganos, primero por eso tienen un epitelio estratificado, porque necesitan mayor protección. Y segundo, permanecen húmedos, por lo tanto no tienen queratina. Entonces, de ese lado, cuando el útero cuello comunica con la vagina, va a tener el epitelio de la vagina. Un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Pero, recuerdan que dijimos que el útero cuerpo tiene un epitelio cilíndrico simple. Ese epitelio cilíndrico simple es el mismo que vamos a encontrar en una de las caras del cuello, del útero cuello. Entonces, este es el que viene del útero cuerpo y este es el que se comunica con la vagina. Por eso aquí en el cuello vamos a encontrar dos tipos de epitelio. Si ustedes recuerdan cuando vimos digestivo, para aquellos que estudian, sí recuerdan que hay un órgano, que hay un cambio brusco de este mismo tipo epitelial, lo mismo que sucede aquí. Aquí hay un cambio brusco de un epitelio cilíndrico, simple ciliado, a un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Entonces, diríamos, ay, ¿será que nos vamos a confundir entonces con esto y con el esófago? Con el pasaje cardioesofágico, recuerdan que lo vimos. Ese pasaje cardioesofágico también tiene este cambio brusco de epitelio. Pero ¿qué sucede allá en el esófago? Hay una estructura que es la característica de un tubo digestivo, que es la muscular de la mucosa, cosa que aquí no vemos. Aquí no hay muscular de la mucosa por ninguna parte. Por lo tanto, esto no es pasaje cardioesofágico, sino que esto es el cervix como órgano, o útero cuello, como quieran llamarlo. Cervix o útero cuello. Entonces, ¿qué sucede? Si el indicador está ¿qué habíamos dicho antes de ir acá? Este epitelio cilíndrico simple, y esto que me pase. ¿Por dónde voy yo? A ver. Este epitelio cilíndrico simple que vemos aquí, en esta parte del cuello, que se llama endocervix. O sea que el útero cuello tiene dos partes. Una que sería el endocervix, que es toda esta zona que tiene el epitelio cilíndrico simple, y otra sería el exocervix, que vamos a encontrar que tiene un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, igual que el de la vagina. Entonces, como estamos viendo, yo les comentaba ahorita
que quería que vieran mucho el epitelio cilíndrico del útero cuerpo, que era un epitelio donde las células cúbicas ocupaban todo el citoplasma de las células, o sea, era un epitelio cilíndrico bajo. Aquí estamos viendo, miren, los núcleos están acá en la parte basal de las células cilíndricas. Las células cilíndricas son todas estas. Miren que aquí me sobra citoplasma, como ustedes están acostumbrados a ver un epitelio cilíndrico simple. O sea, en esta zona de arriba apical no están los núcleos ubicados, están en la parte basal. Mírenlos aquí. O sea que aquí es un epitelio cilíndrico bastante alto. Ese es característico del útero cuello. Entonces, cuando yo veo esto enseguida, sin mirar otra cosa, porque tengo que mirar otras cosas, si yo sin mirar otra cosa miro aquí el epitelio y digo, sí, este es el epitelio del útero cuerpo, o sea, no es útero cuello, del útero cuello, no es útero cuerpo, que tiene un epitelio cilíndrico bajo, ciliado bajo. Igual que en el anterior, que en el epitelio que en el útero cuerpo, aquí también las glándulas invaginan hacia el estroma. ¿Y que vamos a encontrar? Estas glándulas, todas estas glándulas, que aquí se van a llamar glándulas cervicales. Allá se llamaban glándulas uterinas, aquí se van a llamar glándulas cervicales. Supongamos entonces que el indicador esté aquí y me dicen, diga el tejido epitelial cilíndrico simple, ciliar. Diga la estructura. ¿Cuál es la estructura? La estructura aquí es endometrio. Y diga el órgano. El órgano es cervix o útero cuello, como quieran llamarlo. ¿Qué hay más hacia el fondo? ¿Qué hay más hacia acá? Aquí hay fibras de músculo liso todavía que vienen del miometrio del útero cuerpo. Tejido conectivo denso irregular, toda esta zona. Es la parte profunda del útero, pero nosotros vamos a estar en útero cuello, más que todo es aquí, identificando aquí. Entonces, miremos desde otro lado. Vamos saliendo, y aquí dejamos el útero, el endocervix, aquí el cambio de epitelio. Me voy al epitelio estratificado plano no queratinizado. ¿Qué significa? Que aquí ya estoy en el exocervix, exo hacia afuera. Entonces aquí estoy en el exocervix, endocervix, exocervix. Entonces, este exocervix tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado. Pero ¿qué otra cosa me llama la atención aquí? Que las glándulas cervicales se ubican es en el endocervix y no en el exocervix. Miren, aquí no hay glándulas, estos son vasos sanguíneos, lo que ustedes quieran, pero no son glándulas. Entonces, es otra cosa que me ayuda a diferenciar el exocervix, que no tengo glándulas uterinas como si las voy a ver en el endocervix de este órgano que es el útero cuello o cervix. Este sería el exocervix, parte del epitelio, pero esto es difícil que me muestren esto así, yo decir esto es exocervix, porque esto me está mostrando solo un epitelio, no tengo nada con qué comparar ni con qué, pero bueno. Aquí tendríamos el exocervix, este es el epitelio estratificado plano, no queratinizado, y miren que no hay glándulas. Es lo mismo. Y aquí tendríamos endocervix. Mire el epitelio cilíndrico que les dije, toda esta zona. Y mire, aquí están las glándulas uterinas, cervicales, perdón. O sea que ese sería el endocervix como estructura, pero si el indicador está aquí, diga la estructura, sería glándula cervical. Es lo mismo. Aquí tendríamos lo mismo. Esto sería útero cuello. Este sería el endocervix. Aquí no se ve el exocervix. Aquí tendríamos el endocervix, las glándulas cervicales. Y aquí tendríamos la vagina.
La vagina va a tener mucho más músculo, va a tener esta capa de músculo mucho más gruesa que el exocervix. Va a tener un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Y todo este sitio que tampoco vamos a encontrar glándulas. Tenemos la glándula mamaria. ¿Recuerdan cuando vimos glándula mamaria? Cuando vimos esta placa. Decíamos, cuando aquí buscamos, si no recuerdan, si recuerdan, vamos a ver, cuando vimos tejido conectivo denso irregular y cuando veíamos tejido conectivo laxo y cuando veíamos las células del tejido conectivo. Entonces, la glándula mamaria tiene dos. En reposo, donde hay una serie de estructuras lobulillos que están con pocos conductillos, digámoslo así, esto que está por dentro. Estos son lobulillos mamarios, lobulillo, lobulillo. El lobulillo por dentro tiene estos conductillos mamarios, que pueden ser o alvéolos, que son partes que secretan la leche, parte secretora, y va a tener también unos conductos excretores, porque esta es una glándula exocrina, tiene conductos que inclusive llegan hasta el pezón para la expulsión de la leche. Entonces, cuando hablamos de glándula mamaria tenemos que imaginarnos dos tipos. Una cuando está en reposo, que se ve así como esta que está, y una cuando está activa. Cuando está en reposo, quiere decir que estos lobulillos que están aquí, esto es un lobulillo, un conjunto de conductillos mamarios que están allí, que alrededor tienen un tejido conectivo laxo y que cada conductillo mamario alrededor tiene un epitelio cúbico simple. ¿Qué características tiene? Tiene este lobulillo mamario tiene las características de que tiene pocos conductillos mamarios, que un lobulillo mamario está separado de otro lobulillo mamario y que tiene muy poquitos conductillos mamarios. Abundante tejido conectivo denso irregular, que es todo esto que está por fuera. Abundante tejido conectivo denso irregular. Todas estas son células adiposas. Eso es una de las características de la glándula mamaria en reposo. Como no está activa, pues sus conductillos están, digámoslo así, no están produciendo leche. Entonces, no se multiplican, el epitelio no se replica para formar más conductillos y producir mucha más secreción láctea. Entonces, esto es en reposo. Esto es en reposo. Esto es un conducto galactóforo, este que está aquí, que está por fuera de los lobulillos y que son los que llegan hasta el pezón como un epitelio estratificado, inclusive a ser un epitelio estratificado plano. Mírenlo aquí, esto es una glándula mamaria en reposo, es la misma que estábamos viendo ahorita. Miren que aquí se ven mucho mejor las fibras colágenas, las células adiposas, los conductillos mamarios, un epitelio cúbico alrededor. Y esto es un conducto excretor. Entonces, miremos acá. Aquí hay un poquito más de conductillos mamarios, pero igual sigue siendo todavía una glándula mamaria en reposo. Está muy lejos un lobulillo de otro lobulillo y hay mucho tejido conectivo denso irregular por fuera. Cada uno de ellos son un conductillo mamario. Conductillo mamario. Esto que tiene la luz más amplia es un conducto excretor, pero nosotros le vamos a llamar aquí, para no enredarnos, conductillo mamario a todos los que están por dentro. Este puede ser un conducto excretor, pero yo le veo casi un epitelio igual que al conductillo mamario. Entonces, para evitar esos, digamos que todo lo que está por dentro del lobulillo se va a llamar conductillos mamarios. El tejido que está alrededor de esos conductillos mamarios,
de esos túbulos, sea secretor o sea excretor, es un tejido conectivo laxo. Y el que está por fuera, delimitando a todos estos lobulillos, como este pedacito que está acá de lobulillo, este pedacito que está aquí, o este pedacito que está acá, el tejido que está por fuera es tejido conectivo, denso, irregular. Aquí está otra glándula. Igual, aquí está un lobulillo con poquitos conductillos mamarios, aquí está otro. Están lejos unos de otros, o sea que hay abundante tejido conectivo denso irregular. Este es un conducto excretor, este sí está por fuera del lobulillo, sería lo que llaman conducto galactóforo. Miren cómo están los lobulillos, unos separados de otros, bien lejos. O sea que esto es una glándula mamaria en reposo. Aquí está un conducto galactóforo, solamente esto. Y al lado también. Miren aquí, todavía seguimos en glándula mamaria en reposo. Pero aquí, quiero que miren esto ya. Y todo esto es un lobulillo, lo que estamos viendo ahorita, lobulillos. Aquí estaría otro lobulillo mamario, aquí estaría otro lobulillo, aquí estaría otro lobulillo. ¿Cuántos conductillos tiene por dentro? Cantidades. Fíjense que ya aquí aumentaron la cantidad de conductillos mamarios. El tejido conectivo se recuerda, miren aquí, el que está por fuera de los lobulillos, que era abundante tejido conectivo denso irregular, que es lo que llamamos el tejido interlobulillar, entre un lobulillo y otro lobulillo. Miren que disminuye. Hay mucho menos cantidad de tejido conectivo denso irregular. Aquí por fuera de los lobulillos están los conductos galactóforos, estos que están aquí, miren aquí, conducto galactóforo, este amplio que está aquí grande, aquí estaría otro. Entonces, sigamos, miren esto, el tejido conectivo denso irregular prácticamente muy poquito ya, lo que está por fuera de los lobulillos, cada uno de estos es un lobulillo mamario. Abundante tejido adiposo, poco tejido conectivo, porque nomás forman como los tabiques interlobulillares, mírenlo aquí, que me divide un lobulillo de otro lobulillo. Esta es una glándula mamaria antigua. Lactante ya, están los conductos llenos de leche, se ven de secreción. Y hasta ahí llegamos hoy. ¿Qué no entendieron hasta aquí? ¿Aló? ¿Se durmieron? ¿Jóvenes? No, profe, todo claro. Ok. Tengo, un momentico, no se me vayan. Tengo dos estudiantes que necesito que no se me vayan. Pues que no se me vayan, no, que ahorita los llamo. Se llama Jessica Díaz Barceló. ¿Está allí? ¿Me estás escuchando, Jessica? Sí, profe, acá estoy. Bueno, listo, ahorita te llamamos. Y Roy Fernández, ¿te comunicaste con él siempre? ¿O él no existe Sí, en profe, clase? yo la abrí, yo la avisé, Ah, pero ya, pero ajá, no él necesita. está matriculado o no? Sí, Ah, ya, pero no sé, nunca me llamó, entonces no sé, por eso te pregunto. ¿Y no está en clase? Roy, no sé, profe. Estoy Roy. acá, profe. Ah, ya, ¿tú estás matriculado, Roy? Sí. Ya, ok. Bueno, entonces ahorita esperan una llamada mía para hacer el examen que estamos pendientes. Bueno, que tengan buena tarde. Cuídense mucho. Hasta luego. Bueno.